lo hemos dedicado el mes de la familia. Y creo que hoy es el último domingo, ¿verdad?, que tenemos. Pero bueno, nos hace falta un día más que vamos a dar el reconocimiento. Y más que nada ver qué es lo que Dios nos habla a los que somos padres. Pero hoy en esta mañana, hermanos, concluyendo el mes de la familia, queremos hablar de un tema que casi en lo personal, quiero decirle que no he tenido el gusto de escucharlo. Y sería aquí en la iglesia por primera vez que vamos a hablar de un tema que casi no se habla. Y es acerca de la relación entre los hermanos. Pero aunque por supuesto está implícito el que hablemos acerca de la relación de los hermanos en la iglesia, o sea, de los hermanos espirituales, pero queremos hablar más que nada, hermanos, acerca de aquellos que tenemos o hemos tenido la bendición de tener hermanos en la sangre. Como se dice aquí en México, hermanos carnales. Así se dice aquí, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, entonces queremos hablar qué dice la Biblia acerca de cómo debiéramos de relacionarnos los hermanos y las dificultades que muchas veces tenemos cuando estamos en comunión con ellos. Así que nos encontramos en esta mañana, hermanos, ¿verdad?, viendo de la palabra del Señor qué nos habla y qué nos dice en relación con nuestra comunión con los hermanos. Así que damos gracias a Dios, y usted debe de dar gracias a Dios por aquellos que Dios les concedió tener a un hermano o a una hermana, sea uno, sea dos o sean varios. Si usted me pregunta a mí, me dice, ¿y usted, hermano, cuántos hermanos tiene? Me da pena decirles, 15 hermanos. 15 hermanos, ¿verdad? Me dice, bueno, es que no había internet en aquel entonces, no había ni televisión. Algunos de ustedes saben mi historia, ¿verdad? Ustedes saben de que de parte de mi mamá yo tengo 11 hermanos, ¿verdad? 11 hermanos. Y de parte de mi papá tengo 5. Y yo estoy en medio de los dos. Pero tengo, hermanos, quiero decirles que tengo, ¿verdad?, la bendición de haber tenido a estos hermanos. De ellos ya partieron algunos. Pero yo sí puedo decirles, hermanos, que es convivir entre hermanos. Yo sí puedo decirles, puedo hablarles acerca de los distintos caracteres, que no todos son iguales, no todos son lo mismo, no todos piensan lo mismo. Y sin embargo, siguen siendo nuestros hermanos. ¿Cómo debemos de tratar a estos hermanos? ¿Cómo debemos de conducirnos con nuestros hermanos, verdad, consanguíneos? Alguien dirá, hermanos, ¿la palabra de Dios se ocupa de eso? Pues le tengo noticias de que sí. La palabra del Señor nos enseña acerca de, ¿cómo se llama?, de los hermanos en la sangre. Los primeros hermanos que vemos, ¿a dónde los encontramos, hermanos? ¿Ah? Caín y Abel. Los primeros hermanos. ¿Quiénes fueron los primeros hermanos? Caín y Abel. Cuando usted desee ver, hermanos, principios que usted debe de vivir o principios que debe de usted traer a su familia, váyase a Génesis. En Génesis usted va a encontrar no exactamente lo que a usted le está pasando, pero sí va a encontrar principios que son permanentes. Por ejemplo, la relación de la pareja, usted la encuentra en Génesis. La dificultad acerca de cómo se llama, que puede suceder con el pecado en la pareja, usted lo encuentra en Génesis. Cómo se soluciona el problema del pecado, se encuentra en Génesis también. Y por supuesto, si usted quiere saber la relación
de cómo debiera de ser entre hermanos o cómo no debiera de ser entre hermanos, lo encuentra en Génesis. Y en este caso particular lo encontramos con estos dos hermanos llamados Caín y Abel. Por lo tanto, hermanos, la meditación de la palabra del Señor va a estar aquí en Génesis, en el capítulo 4, donde encontramos los primeros hermanos. Así que démosle gracias a Dios, hermanos, si usted, ¿verdad?, con sus padres, Dios les concedió tener otra persona más, porque todo esto tiene un propósito final, y es la imagen, la gloria del Señor en aquel que también es mi hermano. Dice aquí en el capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9, si usted me acompaña. La palabra del Señor dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué gran pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo les invito a que nos pongamos en las manos del Señor. Se van a decir muchas palabras esta mañana, pero hay una palabra para ti en esta hora. Pídele a Dios que el Espíritu Santo te la muestre y que la apliques a tu vida. Como dice la Escritura, no son las muchas palabras, basta una sola palabra. Y yo estoy seguro que esta mañana Dios tiene una palabra, sino más. Pero tú no te irás de este lugar sin que Dios no te hable, a menos de que tú no se lo pidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias porque te podemos decir Padre nuestro. Amén. Y al decirte Padre nuestro, siendo nosotros tus hijos, tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Pero Señor, tu palabra es suficiente para alentarnos, para enseñarnos, para darnos ánimo, para mostrarnos, Señor, que el andar en tu voluntad es la más grande bendición que pudiéramos tener.
Bendice a tu amada iglesia, los que hoy nos hicimos presentes. Bendice también a mis amados hermanos que nos ven de manera virtual a través de estos medios. Que tu Espíritu Santo también, Señor, les alcance a bendecir. Te pido por tu siervo, que tú lo ayudes, que tú le des gracias. La mayor petición que te hacemos es que no te seamos estorbo para lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la bendición de que Dios nos proveyó, nos dio a otro ser querido que habitó el mismo vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, ellos estuvieron en el mismo lugar nuestro. Y entonces hemos venido a ser hermanos de carne y sangre. Cualquiera diría de que por tener origen de la misma madre, entre los hermanos todo va a ser hojuelas y miel, que todo va a ser felicidad, que por ser hermanos de carne y sangre, realmente, hermanos, siempre va a haber felicidad. Y la historia nos muestra que no siempre ha sido así. Muchas veces, hermanos, soberanamente, porque la imagen de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y aunque no hemos recibido quizás a Cristo, déjenme hablar en ese término, no tenemos ninguna fe de Dios. Hay personas que son buena gente, es decir, son súper llevaderos. Pero esto es, hermanos, diríamos, por los vestigios de la imagen de Cristo habitando en esa persona. Y entonces, hermanos, son de ese tipo de personas que son muy llevaderos, y hasta con sus hermanos. Pero en la mayoría no sucede así. Siempre, hermanos, hay desavenencias entre los hermanos, siempre hay diferencias. El otro quiere ganar más territorio, el otro no se quiere dejar tampoco. En fin, podemos hablar de tantas dificultades que hemos logrado a veces ver en la familia. Al ver este texto, que quiero que usted y yo le pongamos atención, aprendemos varias enseñanzas de cómo debiéramos de relacionarnos con nuestros hermanos de la carne y sangre, o algunas cosas cómo no debiéramos de hacerlas. Por ejemplo, aquí vemos un caso terrible: Caín matando a su hermano Abel. Por supuesto que eso son de los principios que debemos de evitar, el tener discordias, el tener desavenencias. Pero usted y yo, que conocemos de Cristo, vamos a darnos cuenta que el Señor nos invita, que si alguna desaveniencia hemos tenido o estamos teniendo en este tiempo con nuestros hermanos, usted que tiene la luz de Cristo, es el principal que debe de usted acercarse a su hermano, a su hermana, y poder quitar toda diferencia y poder, en el nombre del Señor, aplicar la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta mañana. Lo primero que yo quiero ver, hermanos, al leer este texto, es que leemos en el versículo 2 que dice: después Eva dice que dio a luz a su hermano, a Abel. Pero ¿qué vemos con Abel? Abel, ¿a qué se dedicó, hermanos? Dice que él fue pastor de ovejas. ¿Y Caín a qué se dedicó? Dice que él fue labrador de la tierra. Hay un principio: no todos somos lo mismo. Entonces vemos aquí que hay hermanos que pueden ser diferentes, o sea, diferente vocación, diferentes deseos, pero eso no quita que son hermanos, ¿verdad? Vemos aquí que sus padres son los mismos. Nos imaginamos que tuvieron la misma enseñanza, porque si usted logra ver más adelante, vemos que Caín y Abel estaban ofreciéndole a Dios una ofrenda. Eso quiere decir que sus padres le enseñaron. Hay principios, que uno cree en Dios de una manera, que uno tiene un enfoque de Dios de una forma,
y el otro lo tiene de otra forma. Eso lo vemos en el tipo de sacrificio que ellos le presentan a Dios. Como quien dice, bueno, tú allá con tu chivito, no, yo con mis tomates, yo con mi cebolla. Entonces cada quien percibiendo a Dios de distinta forma. ¿Por qué? Porque los hermanos, aunque somos nacidos del mismo padre y madre, no tenemos la misma cosmovisión, no tenemos el mismo entendimiento, y por lo tanto también hasta los gustos lo variamos, aunque es nuestro mismo origen. Es más, hemos tenido, hay veces, hermanos que han tenido las mismas oportunidades. Y hay unos que dicen, ¿y por qué a uno le fue así? ¿Y por qué al otro le fue así? Si tuvieron las mismas oportunidades. Muy buen punto de meditar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos aquí, hermanos, lo que sucede en nuestra familia. Hermanos de carne y sangre, pero con una identidad diferente, con gustos diferentes. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Que a pesar de que somos de la misma sangre y carne, hay diferencias en nosotros. ¿Y por qué debemos de reconocerla? Porque la debemos de aceptar. Hay de esos padres que le dicen, ¿por qué no aprendes de tu hermano? Ya le está echando leña, gasolina a la leña, hermano. Mira cómo es tu hermano, el otro no es así. Espérate, es que cada uno de nosotros, aunque tienen la misma sangre y carne, pero deben de aceptar, papás que están aquí y los que nos oyen, deben de aceptar de que aunque son nuestros propios hijos, ellos son diferentes. Aunque sean güeros o sean morenitos, pero allá en el fondo son distintos y debemos de aceptarlo. Cada uno de ellos tendrá sus distintas cualidades, distintas habilidades. Si lo trasladamos en lo espiritual, ya el apóstol Pablo estaba diciendo que cada uno de nosotros tiene diferentes dones, diferentes peculiaridades. Vea conmigo en Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos el que dice la misma función. Así también nosotros. Así que, amada familia que están aquí, los que nos están oyendo, si tú tienes hijos o tú tienes hermano, no presiones a tu hermano, a tu hermana, a que sea como tú. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente. Lo vemos desde el principio de la creación. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a aceptarnos. Nadie, ni un hermano tiene que decirle, yo soy más que tú porque puedo hacer esto. No, hermanos. Nadie puede medirse, nadie puede hacerse grande solamente porque el otro tiene ciertas vocaciones, ciertas habilidades. Finalmente, hermanos, Dios nos dio a cada quien según su voluntad. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Así que, hermanos, creo que Adán y Eva lo tuvieron que aceptar. Allá, hermano, más adelante, unos padres que no les gustaba. No les gustaba cómo era Esaú y cómo era Jacob. Para Jacob, su hijo preferido, Esaú, porque le traía carnita. Iba de cacería y le traía de comer. Era lo agradable para Esaú, para Jacob, Isaac, perdón. Entonces, hermano, y así el otro era cuidador de ovejas y la mamá estaba contenta con él. Ese es un gran error que los padres podrían cometer solo porque un hermano no es igual al otro hermano. La siguiente lección que yo aprendo al meditar en este pasaje, hermanos, es que aquí hay una situación que si usted es un joven, usted que tiene hermanos y hermanas, pero usted tiene la luz de Cristo, tiene usted la gran bendición de poder bendecir a su hermano, a su hermana. Amén. Mire qué sucedió aquí, versículo 3 en adelante. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó, ¿qué dice? Su semblante. Hermanos, ¿cuál es el conflicto que hay aquí entre los hermanos? Que uno tiene mayor entendimiento de quién es Dios, el otro sabe cómo agradar a Dios, pero hay otro hermano que realmente no tiene mucho interés. Sin embargo, aprendió de sus padres que Dios es digno de ser adorado. El cómo no se interesó en él. Lo importante para él es que él tenía un concepto de Dios. Suele suceder así en nuestras familias. De los que yo le cuento, hermano, habían incluso algunos hasta ateos, otros con respeto a Dios, otros creyendo en Dios pero sin realmente darle mayor importancia, y otros ni ellos mismos sabían en quién habían creído. Suele suceder, hermanos, que en nuestra relación con nuestros hermanos vamos a encontrar hermanos que son escépticos, hermanos que son ateos. La pregunta es cómo los vamos a tratar. Y una de las cosas que vamos a ver al final, hermanos, es que nosotros que hemos conocido del Señor debemos de pedirle la gracia a Dios de acercarnos a este tipo de hermanos que realmente no les gusta nada de Dios y que hasta les caemos mal. Entonces, ¿cómo me puedo yo acercar a mi hermano? Finalmente, hermanos, Dios nos quiere llevar a un punto. Tú eres llamado a ser guarda de tu hermano. Hacia allá vamos. Pero hoy por hoy estamos viendo, hermanos, que el conflicto que resucitó aquí entre los hermanos tiene que ver con su acercamiento o con su relación con Dios. Fíjense que no tiene que ver nada que ver con las ofrendas, sino también el sentir para con Dios. Porque vemos aquí que Caín dice que trajo fruto ¿de dónde? De la tierra, y trajo una ofrenda. Pero ¿por qué lo trajo de la tierra? Hermanos, en ningún momento vemos que el Señor le haya mostrado que era la forma. Sin embargo, con Abel lo vemos con la ofrenda del sacrificio del Señor, cuando para cubrir el pecado, para cubrir lo que se sentía inmundo Adán y Eva, hubo un sacrificio de por medio, hubo una ofrenda de por medio. Pero en este caso, hermanos, el problema es la actitud con que vinieron a Dios, y ya eso puede comenzar a crear problemas. Hay hermanos que son temedores de Dios, pero tienen sus hermanos que no lo son. Y entonces ya con eso hay diferencia. ¿Cuántos tienen diferencia con sus hermanos? Bueno, hay varios aquí en esta mañana, que el uno tiene un concepto de Dios y el otro realmente, hermanos, pues ni siquiera tiene temor de Dios. Y eso puede producir divisiones en ellos. Y decimos que muchos de los problemas se relacionan o se inician con el concepto que se tenga de Dios, sea grande o sea pequeño. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? Dice que Abel, por el contrario, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y dice que trajo de lo más gordo. La idea es traerle lo mejor al Señor. Para Caín, hermanos, no. Simplemente traer algo de la tierra. Mi papá y mi mamá me han enseñado a creer en Dios y yo aquí traigo esto. Y dice Dios que no vio con agrado ni la ofrenda ni la actitud del corazón de Caín. Y no fue una ofrenda aceptada. No así la de Abel. Abel adoró a Dios, hermanos, y lo hizo con fe y con entrega. Caín adoró exactamente
Su único problema es que su corazón no estaba en buena comunión con el Señor. ¿Por qué lo dice, pastor? Por lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Esto puede distanciar a los hermanos. Un hermano que realmente ama a Dios y el otro que cree en Dios. No, si cree yo, ¿cómo vas a creer si yo creo en Dios? Pero tú ya me tienes hasta aquí de tanto que Dios por aquí, Dios por allá. Mira, yo en realidad sí creo en Dios, pero hasta allí. Y el otro no, es que mira, yo amo al Señor. ¿Ya viste cómo el Señor levantó el sol esta mañana? ¿Ya viste las flores tan hermosas? El pasto, mis ovejas van a deleitarse. El otro sí veía a Dios en todas las cosas. Aún en las cosas que salían mal, también veía la mano de Dios. Y el otro no. Ay, tú con ese tu Dios. Por la fe, dice versículo 4. Por la fe Abel ofreció ¿a quién, hermanos? A Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y es más, muerto aún, habla por ellas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Que dependiendo de la relación de Dios, eso va a determinar nuestra relación con nuestros hermanos y con los demás. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si usted es una vida que se relaciona con Dios, ¿sabe qué va a suceder cuando se acerque con sus hermanos? Dice el libro de Proverbios que el que anda en paz con Dios, aún hasta con sus enemigos, también hace estar en paz con Dios. Hay hermanos que comienzan a respetar a aquel hermanito que le llaman el aleluya, el gloria a Dios, pero lo comienzan a respetar. Es más, se llega un día que hasta ellos les piden consejo. Mira, ¿y tú cómo ves esto? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que es una vida que está caminando con Dios. Así que cuando el corazón se aleja de Dios, hermano, ¿qué sucede? Una vida que Dios no es importante, entonces en esa vida aumenta el egoísmo. Y eso se manifiesta en la relación de los hermanos. Una vida que no está en comunión con Dios, que no ama a Dios, hermano, acontece también que hay poco amor, ¿verdad? Hay amor porque él es mi hermano. Ay, si me tocan a mi hermano, yo me puedo pelear con él en la casa, lo arranco los pelos, pero ay, si en la calle me lo lastima, sale a la defensa. Entonces tenemos esa actitud, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando no está Dios en esa relación, de repente un hermano tiene la facilidad de mentirle a su hermano. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, siente la facilidad de faltarle respeto a su hermano. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, entonces, hermano, doble respeto por ser mi hermano en la carne, pero también porque Dios me invita a no lastimarle, sino a bendecirlo. ¿Ve? Entonces, vea lo que dice aquí primera de Juan, capítulo 4. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice allí? Es mentiroso. Primera de Juan 4:20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien qué? A quien no ha visto. Pero dice el versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí estamos hablando en las dos dimensiones. Porque si usted es alguien que ama a Dios, hablemos en la carne, en lo natural, usted va a amar también a su hermano. Tal vez usted tiene problemas, no se llevan bien, pero allá en el fondo dice: Él es mi hermano. Siempre se me olvida quien compuso esta canción. Alguien de los músicos, uno que murió hace poquito, tocaba la armónica y al mismo
tiempo tocaba la guitarra. Ay, se me olvidó. Pero era muy poeta. Era las canciones que él hacía. Hermano Manzanero. No, hermano, ese no tocaba. No. Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan compuso una canción. Él es mi hermano. Él es mi hermano. ¿Basado en qué? En una historia que sucedió allá, hermanos, cuando estaba la guerra de Vietnam y que Estados Unidos estaba apoyando esa guerra. Resulta, hermanos, que se había lanzado una bomba y unas casitas salieron destruidas y entonces, hermanos, varias familias y niños heridos. Y entonces invitaban a que se acercaran a la Cruz Roja. Pues un niño, hermanos, llevaba a su hermano que era más grande que él y gordo, y lo llevaba en sus espaldas para la Cruz Roja. Y entonces, a como podía, lo iba llevando y le dijeron: oye, no es gordo, no es muy gordo para ti, le dijeron. Y él respondió y dijo: él no es muy gordo para mí, él es mi hermano. ¿Comprende, hermanos? Y salió eso en los periódicos y Bob Dylan hizo una canción referente a eso y la cantó después Neil Diamond y así salió, pero salió de un poema que se llama Él no es gordo, él es mi hermano. Entonces, hermanos, estamos hablando de la relación entre hermanos, que somos llamados a amarlos a pesar de que quizás te fallaron, cometieron alguna falta contigo. Con todo y eso, mi querido hermano, escucha, esta palabra es para ti. Dios nos invita a no pagar mal por mal, sino a vencer con el bien el mal. Y el mayor bien que tenemos es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el mayor bien que Dios nos ha dado. Y debemos, hermanos, vamos a tener diferencias con nuestros hermanos. Es algo que debemos de aceptar, pero no debemos de dejar de amarlos. Lo tercero que me enseña el texto a mí, lo encontramos aquí en el versículo 5 en adelante. ¿Cómo es que el pecado puede llegar a destruir las relaciones cuando el pecado nos domina? Y eso puede ser contigo que eres cristiano, como aquellos tus hermanos que no lo son. Como sea, de manera indistinta, el pecado no respeta. Si hay pecado en ti, puede destruir la relación con tu hermano. Si hay un pecado en él, también puede destruir esa relación. Gloria al Señor de que en Cristo hay remedio para el pecado. Pero vea lo que dice aquí en Génesis capítulo 4, versículo del 5 en adelante. Dice la Escritura: pero no miró con agrado a Caín. Bueno, veamos desde el 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué tienes tu frente así como enojado, como molesto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Porque estás triste. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, bueno, el pecado está a la puerta. Pero con todo y eso, no te preocupes. Tú estás para que el deseo de tu pecado no te gane, sino que tú te enseñorees de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice allí, hermanos? Le mató. Entonces, ¿qué sucedió con Caín? Hermanos, quizás no fue aplaudido, no fue felicitado por la ofrenda que le trajo a Dios, porque le estaba trayendo, hermanos, como alguien dijo, del esfuerzo de su propia carne. Y ese no es el principio de la ofrenda que a Dios le agrada. A Dios le agrada aquello que tiene su origen en él. Y la ofrenda de Abel estaba dentro de ese diseño. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel señalaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué sucedió? A este hermano no le salieron bien las cosas y al otro hermano sí le salió bien. Entonces el hermano comenzó a sentir que a ese sí viene bien y a mí ¿por qué? Y comenzó a sentirse mal. ¿Qué sucedió? Le dio lugar a la frustración, le dio lugar al enojo, le dio lugar a la tristeza, le dio lugar a la envidia, al resentimiento, a tal punto que todo esto, hermanos, lo albergó en su corazón, en su cabecita, en su mente, no lo soltó. Todo esto se anidó en él, que esto finalmente rindió fruto. ¿Y en qué terminó esto? En que Caín, hermano, era tanta la envidia, el enojo, los celos, el resentimiento, que vemos en el texto de que le quitó la vida a su hermano. Ahora, quiero decirles algo. Dios se lo advirtió antes a Caín. ¿Cree usted que Dios no sabía en qué condición estaba Caín? Lo vio, pues. Él vio cuando estaba triste, cuando se frustró, cuando le vino la depresión, cuando le vino la envidia, cuando le vino los celos, cuando le vino el resentimiento, el enojo. Y Dios le dijo: yo sé lo que te está pasando. Yo sé lo que estás sintiendo en tu corazón. Pero ¿sabe qué es lo que le estaba diciendo Dios a Caín? No le des lugar al pecado. Deténlo, esos sentimientos malos que tú tienes, no le des cabida. Ese deseo que está apareciendo en tu alma, no le des cabida en tu corazón. Córtalo. Enseñoréate tú en ese deseo. No que ese deseo del pecado se enseñoree sobre ti, sino que tú enseñoréate en ese mal deseo, en esa envidia, en ese rencor. No te dejes dominar. Sin embargo, Caín se dejó dominar a tal punto que entonces llegó a la violencia y le quitó la vida a su hermano. Amados hermanos, un principio que vemos aquí, que las relaciones, ¿cómo lo puedo decir?, entre tu hermano, no, bueno, hay veces que puede aparecer de la noche a la mañana tajante. Puede que tu hermano te hizo algo que verdaderamente te lastimó, y eso sucedió en menos de 5 minutos. Pero hay veces que hay hermanos, o tú como hermano, vas sembrando poquito a poquito resentimientos, rencores, envidias, y esto se va sumando. Cuando menos sentimos, hermanos, no es una granadita, es una gran bomba. Y entonces, y cuando estalla, estalla de veras, que deja efectos alrededor de la familia. Así que, hermanos, en Caín apareció esto, pero no hizo caso al mandato del Señor. No dejes que el deseo de tu pecado se enseñoree sobre ti. Tú enseñoréate sobre él. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 11 y 12. Somos llamados a amar a nuestros hermanos. Así que, hermanos, ¿qué vemos en Caín? El odio, la envidia, el resentimiento, el celo. ¿Qué descubrimos allí? Que nuestro mayor enemigo no está afuera, hermanos. ¿A dónde está nuestro mayor enemigo? Está dentro de nosotros. Ese egoísmo, ese orgullo. ¿Por qué se deshace en los hogares, en la familia? ¿Sabe por qué? ¿Por el orgullo o por el egoísmo? Y eso poquito a poquito, cuando menos sentimos. Juan dice acá en su primera carta: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos. ¿Qué dice, hermanos? Unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, ahí están: la amargura, la envidia, el celo,
Hermano, esa maldad estaba dentro de él, y eso lo llevó a quitarle la vida a su hermano, porque sus obras eran malas y la de su hermano, como eran justas, más envidia le daba todavía. Este tiene el agrado de Dios, es un barbero, se ha ganado el corazón de Dios, porque ahí le trae ofrendas, ovejas. ¿Comprende, hermano? Ahora, pregunta: ¿tú crees que Dios se va a hacer ojos chinos de cómo tú tratas a tu hermano, a tu hermana? ¿Tú crees que el Señor va a pasar desapercibido? Ya son hermanos, son carnales, así son ellos. Así serás tú de papá que lo pasas desapercibido. Mas Dios no pasa desapercibido cómo tratas tú a tus hermanos, o cómo te tratan ellos a ti. Versículo 9. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: pues no sé. Y miren cómo respondió, hermanos: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Eres tú guardián de tus hermanos, o de tu hermano, o de tu hermana? O como se dice aquí en el buen mexicano, ¿sabe cómo se dice aquí para los que nos están oyendo en el extranjero? Aquí dice: se me resbala. Como quien dice, hermanos, somos indiferentes. Pero no. La voluntad de Dios, escuchen bien, hermanos, y si no me has puesto atención en todo el mensaje de lo que yo te he compartido, yo te perdono. Pero ponle atención a esto, por favor. Pon atención a esto. ¿Soy yo un guardián de mi hermano? ¿Debo de guardar de la vida de mis hermanos? La respuesta es sí. Es sí. Ay, hermano, pero es que usted no sabe qué hermano el que me tocó a mí. No importa. Si usted los conociera, no importa. Dios me dice que yo debo de guardar la vida, ayudarle a mis hermanos, a mis hermanas. Debo de hacerlo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Dios nos llama a ser responsable incluso del bienestar de mis hermanos. Y yo quiero ver aquí brevemente, hermanos, ¿cómo puedo yo guardar a mi hermano? ¿Al de la iglesia? Sí, también el de la iglesia. Pero a tus hermanos en la carne. ¿Cómo puedo yo guardar a mis hermanos? Número 1, para los que toman nota. Si yo conozco de Dios, si yo sé algo del Señor, yo debiera de interesarme en mi hermano, en mi hermano. Aquí hay vidas, quizás, hermano, yo no soy ningún profeta, pero quizás aquí hay vidas que tienen meses, años de no dirigirse la palabra con sus hermanos o con sus hermanas. ¿Qué es eso? Un desinterés por tu hermano. La palabra del Señor nos invita a interesarnos por ellos, a guardar sus vidas. Romanos capítulo 12, versículo 15. Si mi hermano está padeciendo algo, debo de identificarme con él, debo de buscarle. Si le está sucediendo algo, yo debo de estar allí con él. Gozaos con los que se gozan. ¿Qué dice? Llorad también con quienes. Con los que lloran. ¿Ya supiste lo que le pasó a tu hermano? No,
ni me interesa. ¿Han oído más o menos ese tipo de expresiones? Ni me interesa lo que le haya pasado. Pues entonces Dios te invita a que sí te intereses. ¿Cómo puedo yo ser guarda de mi hermano cuando sé que él tiene una necesidad? Yo debo de buscar la manera en cómo apoyar a mi hermano. Ahora quiero decirles algo, querida iglesia. Esta no es una charla motivacional, Esto es la palabra de Dios. Así como eres llamado a tratar a tu hermano en la carne, también, porque aquí hay personas que dicen, yo no tengo ni un hermano. ¿Ya viste los que están alrededor en la iglesia? Ellos son tus hermanos. Y también debes de amarlos, cuidarlos de la misma forma que también a tu hermano natural. ¿Por qué no decirte? Los espirituales son los que realmente están delante del Señor y debes de cuidarlos y tener carga por ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Tienes alguna necesidad, hermana? Mira, yo no lo tengo todo, no tengo dinero suficiente, pero te puedo decir, como le dijo Pedro a aquel que estaba en la puerta, de lo que tengo te doy, te comparto de lo poquito que tengo, pero si en esto te sirve, aquí está. Sobrellevad los unos, ¿el qué dice? Las cargas de los otros, y cumplir así, ¿el qué? La ley de Cristo. Ayudarlos con sus cargas, ayudarlos con sus necesidades. Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Si tú tienes un hermano o una hermana y estás oyendo este mensaje, no se te olvide, sobre todo si tú temes a Dios, eres una vida temerosa de Dios, eres llamado a ayudarle a tus hermanos en sus cargas y en sus necesidades. Y lo mismo tiene que ser con los hermanos en la iglesia. ¿Tú sabes de algún hermano con necesidad? No digas, ay, que se las arregle él solo. Ya está grande, el que se va. No, espérate. ¿Cómo es que puedes tú permitir que en tu iglesia llegue un hermano con una necesidad y solamente le vas a decir, hermano, ahí vamos a orar por ti? ¿Ah, de veras? No, dice. Debes de tener cuidado del hermano en poderle dar lo necesario. Si esto se hace en la iglesia, también debe de hacerse con los hermanos de carne y sangre. ¿Cómo debo de tener cuidado? ¿Cómo ser guardián de mi hermano? Poderlo corregir y restaurarlo, pero con amor. Porque ya desde chiquito estamos acostumbrados a darnos de garrotazos. O sea, desde que éramos chiquitos. No, ahora tú lo vas a hacer de una manera diferente. Lo vas a hacer con amor, con mansedumbre, diciéndole, tomando de parámetro lo que dice Dios en su palabra y diciéndole a tu hermano y a tu hermana, mira, con mucho cariño, con mucho respeto te digo, mi querido hermano, tú estás mal a la luz de la palabra de Dios. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios tocante a lo que tú has hecho o pretendes hacer. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo cuidar de mi hermano? Velar por él en corregirlo. Vas a cometer un error, hermano. Te vas a meter en adulterio con una mujer que no es tu mujer. Estás cometiendo un gran error. Y después no me vayas a decir de que nadie te dijo nada. Yo te lo vine a decir.
Hermanos, Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois más maduros, espirituales, restaurad con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Así es como le vas a llamar la atención a tu hermano. No, y tampoco vayas a acercarte como Moisés con la ley y le vas a quebrar la tabla porque no te hizo caso, porque no te obedeció. ¡Pam! No, espérate. No es así. Es con mansedumbre. Es con amor. Y cuando le vayas a llamar la atención a otro de tus hermanos, considérate a ti primero. Porque tú también eres carne y sangre. No seas que tú también seas tentado. Ya estamos terminando, hermanos. No sé qué se me hizo el tiempo. ¿Cómo debo de guardar la vida de mi hermano? ¿Cómo debo de cuidar de él? Así, hermanos, solamente por hacer una encuesta a todos los que están viendo de manera virtual. Voy a hacer una encuesta aquí en la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, tu hermano o tu hermana te hizo algo feo, malo, malvado? ¿Habrá alguien aquí? Bueno, yo tuve 15 hermanos. De esos, bueno, ya 2 ya partieron. Hermanos, de esos tuve 4 hermanos. Que qué difícil era convivir con ellos. Hermanos mayores. Era bien difícil. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo y los años, Dios me dio la gracia de que realmente todo aquello terminara en paz. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionarme con un hermano que me ha ofendido y que me ha lastimado? Debo de hacer lo que mi Señor hizo: perdonarlos y buscar la manera de sanar la herida, de sanar esa relación. Amados hermanos, nosotros que tenemos un poquito de luz de nuestro Señor, si tenemos un hermano que nos lastimó, que nos hirió, que nos ofendió, Dios te dice a ti en esta mañana: ve, búscalo y dile que lo perdonas. Y si tú le has ofendido y si eres tú el que lo ha lastimado, entonces viceversa. Ve, haz a un lado tu orgullo y acércate a tu hermano, a tu hermana y dile: yo reconozco que me equivoqué y vengo para pedirte perdón. Porque esa es la manera de cómo guardar el corazón de tu hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros. Eso es lo que nos dice el Señor a los hermanos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dime, ¿cuánto tiempo tienes de no llamarle a tu hermano? ¿Cuánto tiempo tienes de no visitarlo? Esta mañana el Señor te está diciendo: ve donde tu hermano, habla con él. No permitas que el odio vaya en aumento. No permitas que el deseo del pecado se enseñoree en tu corazón. Tú enseñoréate en el nombre de Cristo nuestro Señor en ese pecado de resentimientos, de orgullo, heridas abiertas. Ve donde él o ve donde ella y dile: ¿sabes qué? Tú eres mi hermano. Hemos tenido diferencias,
Si tú sientes que es de parte mía, yo vengo para pedirte perdón. Pero yo quiero decirte que todo este tiempo yo he tenido resentimiento por lo que tú sabes que pasó. Pero vengo a decirte que yo te perdono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, hermanos, si tú tienes el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, ve donde tu hermano y gánatelo para Cristo. Procura su crecimiento, procura que tu hermano, tu hermana venga a los caminos de Dios. Si él un día estuvo, porque ha sucedido eso, que juntos iban a la iglesia y de repente en uno sí, el otro no, ve y reconcílialo y que se vuelva al Señor. Tú eres el que tienes la luz. No esperes que tu hermano o tu hermana, tú tienes la luz, ve donde él. Hebreos capítulo 10 versículo 24 nos da esta enseñanza. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y también a las buenas obras. Aquí decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si no, ve, exhórtalos, anímalos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si tú tienes conocimiento de Dios, tu hermano, tu hermana no está aquí, creo que esta mañana, hoy por la tarde, toma el teléfono y háblale de parte de Dios. Háblale de parte de Dios. Yo quiero terminar en esta hora, hermanos. ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? ¿Qué es lo que nos enseña en todo esto, hermanos? En el texto, yo aprendo esto. Meditando, aprendo esto. Número uno, que las diferencias entre los hermanos es algo que es normal. Debe de usted aceptarlo. Y si aquí hay padres, no piense que el uno tiene que ser igual al otro, que porque el otro tiene estas virtudes, usted le va a decir al otro, mira a tu hermano. No, sino comprendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes, somos llamados a aconsejarlos de la manera adecuada como Dios nos lo enseña. Otra cosa que vemos aquí, hermanos, que los problemas que se relacionan entre los hermanos dependen muchas veces de qué tan cerca el corazón esté de Dios o que se tenga un concepto de Dios. Cuando hay hermanos donde no hay ningún temor de Dios, ahí es donde hay más peligro, porque no se respetan, porque no toman en cuenta el consejo, ni el mandamiento, ni la palabra de Dios, y se desbocan ofendiéndose, lastimándose según como sienten en su corazón. Pero cuando hay temor de Dios, con uno que en ellos haya, entonces puede haber, hermanos, una mejor manera de conducirse. Por otro lado, logramos ver en esta mañana que el pecado destruye la relación. No vemos, hermano, por poquito el pecado, la envidia, el rencor que yo siento por mi hermano, el enojo que yo... No, hermano, si sientes una cosa como esa, corta esa mecha, córtala y dile, Señor, dame la gracia de olvidar mi rencor, de olvidar mi amargura, mi celo, de hacer a un lado mi orgullo. Y por último, yo aprendo, hermanos, en esta mañana que soy llamado a cuidar de mi hermano. Soy llamado a cuidar de mi hermana, a darle una llamada, si está lejos, acercarme a ellos y ver en qué les puedo ayudar. Puede que tu hermano, tu hermana esté en una mejor condición económica, pero tú no sabes en qué condición está su corazón. Puede que estén en una mejor posición y todo eso, pero tú no sabes cómo está su alma en su interior. Y tú puedes ser el canal que Dios usa para mostrar el cuidado, el amor de Dios, el perdón de Dios, mostrando de esa manera que tú tienes cuidado de tus hermanos. Les invito, si nos ponemos de pie, hermano. Vale la pena que tú te acuerdes en esta mañana de tus hermanos. Piensa en ellos. Tú quizás estás en la iglesia,
gozas de la bendición de Dios, pero quizás tus hermanos, y tú puedes ser el canal de bendición. Mínimo lo que tú deberías de estar haciendo por tus hermanos, lo mínimo, estar orando por ellos. Así que vale la pena. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando piensas en tu hermano, en tu hermana, la pregunta es, ¿cómo piensas en ellos? ¿Cómo es tu pensamiento para con ellos? ¿Cómo los miras a ellos? Hay algunos hermanos que miran a su hermano como la competencia. Como competencia. Miran a su hermano o a su hermana como alguien que les estorba. Ay, sí, en esta casa, si este no estuviéramos, aquí seríamos felices.